Hoy hablaremos de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo, doctor de la Iglesia, Angelicus Doctor, patrono de las universidades y escuelas católicas, nacido en Roca Seca, en el Reino de Nápoles, en 1225 o 1227, fallecido en Fossa Nuova, 7 de marzo de 1274. Vida. Se conocen los acontecimientos principales de su vida, pero los biógrafos difieren en cuanto a algunos detalles y fechas. Henry d'Enfile falleció antes de poder cumplir su proyecto de escribir una vida crítica del santo. El amigo y alumno de d'Enfile, Dominique Prumer, O.P., profesor de teología en la Universidad de Friburgo, Suiza, se encargó de la obra y publicó el Fontes Vitae esse Thomae Aquinatis, Notis Historiques et Critiques Illustrati. Y el primer fascículo, Toulouse 1911, ya ha aparecido, dando la vida de Santo Tomás de Peter Calo 1300. Publicado ahora por primera vez, Ptolomeo de Luca dice que cuando murió el santo se dudaba sobre su edad exacta. Prumer O.P. cita 45. Normalmente se da el fin de 1225 como el momento de su nacimiento. El padre Prumer, basándose en Calo, cree que 1227 es la fecha más probable. Hay un acuerdo general en que su muerte ocurrió en 1274. Landolfo, su padre, era conde de Aquino. Teodora, su madre, condesa de Teano. Su familia estaba emparentada con los emperadores Enrique VI y Federico II y los reyes de Aragón, Castilla y Francia. Calo cuenta que un santo ermitaño predijo su carrera, diciéndole a Teodora antes de su nacimiento: entrará en la orden de los frailes predicadores y su conocimiento y santidad serán tan grandes que en vida no se encontrará nadie que le iguale. A los 5 años, según las costumbres de la época, fue enviado a recibir su primera formación con los monjes benedictinos de Monte Cassino. Diligente en sus estudios, desde muy pequeño, se observó su buena disposición para la meditación y la oración, y su maestro se sorprendió al oírle preguntar repetidas veces: ¿qué es Dios? Alrededor de 1236 le enviaron a la Universidad de Nápoles. Calo dice que el traslado se hizo por iniciativa del abad de Monte Cassino, quien escribió al padre de Tomás que un chico de su talento no debe ser dejado en la sombra. En Nápoles, sus maestros fueron Martín y Pretus Ibernos. El cronista dice que pronto superó a Martín en gramática y fue transferido a Pedro de Irlanda, quien le formó en lógica y ciencias naturales. Las costumbres de la época dividían filosofía y letras en 2 cursos: el trivium, que cubría gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, que se componía de música, matemática, geometría y astronomía. Tomás repetía las lecciones con mayor profundidad y lucidez que sus maestros. El corazón del joven se había conservado puro en medio de la corrupción que le rodeaba y decidió abrazar la vida religiosa. Entre 1240 y 1243 recibió el hábito de la Orden de Santo Domingo, atraído y dirigido por Juan de San Julián, un conocido predicador del convento de Nápoles. La ciudad estaba asombrada al ver a un noble joven como él tomar el hábito de un pobre fraile. Su madre, con sentimientos de alegría y tristeza a la vez, se apresuró a ir a Nápoles a ver a su hijo.
Los dominicos, temiendo que se lo llevaran, le enviaron a Roma, aunque su destino final sería París o Colonia. Teodora convenció a los hermanos de Tomás, que eran soldados del emperador Federico, capturaron al novicio cerca del pueblo de Aquependente y le recluyeron en la fortaleza de San Juan Roca Seca. Allí estuvo detenido casi 2 años, mientras sus padres, hermanos y hermanas hacían todo lo posible para destruir su vocación. Sus hermanos incluso tendieron una trampa a su virtud, pero el puro novicio echó de la habitación a la tentadora con un tizón que sacó del fuego. Hacia el fin de su vida, Santo Tomás le confió a su fiel amigo y compañero, Reinaldo de Piperno, el secreto de un favor especial que recibió entonces. Cuando echó a la tentadora de la habitación, se arrodilló y ardientemente imploró a Dios que le concediera la integridad de mente y cuerpo. Cayó en un sueño ligero y mientras dormía, 2 ángeles se le aparecieron para asegurarle que su oración había sido escuchada. Le ciñeron un cinturón diciendo: te ceñimos con el cinturón de la virginidad perpetua. Y desde ese día en adelante jamás experimentó el más leve movimiento de la concupiscencia. El tiempo en cautiverio no fue perdido. Su madre empezó a ceder tras los primeros impulsos de ira y tristeza. Se le permitió a los dominicos pronunciarle nuevos hábitos y con la ayuda de su hermana obtuvo algunos libros, las Sagradas Escrituras, la Metafísica de Aristóteles y las sentencias de Pedro Lombardo. Tras año y medio o 2 en prisión, sea porque su madre se dio cuenta de que la profecía del ermitaño se cumpliría, o bien porque sus hermanos temían las amenazas de Inocencio IV y Federico II. Fue puesto en libertad bajándolo en un cesto a los brazos de los dominicos, que se admiraron al darse cuenta que durante su cautiverio había progresado tanto como si hubiera estado en un stadium generale. Tomás enseguida hizo sus votos y sus superiores le mandaron a Roma. Inocencio IV examinó con atención los motivos que le llevaron a entrar en la orden de predicadores. Le despidió con una bendición y prohibió cualquier interferencia en su vocación. Juan el Teutón, cuarto maestro general de la orden, llevó al joven estudiante a París y, según la mayoría de los biógrafos del santo, a Colonia. En 1244 o 1245, a cargo de Alberto Magno, el más famoso profesor de la orden, en las escuelas el carácter humilde y taciturno de Tomás fue mal interpretado como indicios de retraso mental. Pero cuando Alberto escuchó su brillante defensa de una difícil tesis, exclamó: «¿Llamamos a este joven un buey mudo? Pero su mugido doctrinal un día resonará hasta los confines del mundo». En 1245 enviaron a Alberto a París y Tomás le acompañó como alumno. En 1248 ambos volvieron a Colonia. Alberto había nombrado regente del nuevo Stadium Generale, elegido aquel año por el capítulo general de la orden, y Tomás debía enseñar bajo su autoridad como bachiller. Durante su estancia en Colonia, probablemente en 1250, fue ordenado sacerdote por Conrado de Hochstaden, arzobispo de esa ciudad. Durante toda su vida, con frecuencia predicó la palabra de Dios en Alemania, Francia e Italia. Sus sermones se caracterizaban por su fuerza, piedad, solidez y en la enseñanza y abundantes referencias bíblicas. En 1251 o 1252, el maestro general de la orden, aconsejado por Alberto Magno y Hugo de San Caro, nombró a Tomás Bachiller subgerente del Stadium Dominico en París. Ese nombramiento puede considerarse como el principio de su vida pública, ya que su enseñanza rápidamente llamó la atención tanto de profesores como de alumnos. Sus deberes consistían principalmente en explicar las sentencias de Pedro Lombardo y sus
comentarios sobre ese texto teológico le proporcionaron el material y en gran parte, en esquema general para su obra magna, la Summa Theologica. En el transcurso del tiempo, se le ordenó prepararse para el doctorado de teología por la Universidad de París, pero aplazaron la concesión del título por una disputa entre la universidad y los frailes. El conflicto, en su origen, una disputa entre la universidad y las autoridades civiles, surgió tras un incidente con la guardia de la ciudad que resultó en un estudiante muerto y otros 3 heridos. La universidad, celosa de su autonomía, exigía una satisfacción que le fue negada. Los doctores cerraron las facultades, juraron solemnemente que no las abrirían hasta ver satisfechas sus demandas y decretaron que en el futuro a nadie se le conferiría el título de doctor a menos que jurase seguir la misma línea de conducta en circunstancias similares. Los dominicos y franciscanos, que habían seguido enseñando en sus escuelas, se negaron a hacer el juramento exigido y de aquí surgió un amargo conflicto que estaba en su punto álgido cuando Santo Tomás y San Buenaventura estaban preparados para recibir sus doctorados. Guillermo de St. Amour extendió la disputa más allá del tema original, atacó violentamente a los frailes, de los que estaba evidentemente celoso, y les negó su derecho a ocupar cátedras en la universidad. Contra su libro de Periculis Novissimorum Temporum, los peligros de los últimos tiempos, Santo Tomás escribió el tratado Contra impugnantes religionem, una apología de las órdenes religiosas. El libro de Guillermo de St. Amour fue condenado por Alejandro IV en Anagni el 5 de octubre de 1256 y el Papa ordenó que los frailes medicantes fueran admitidos al doctorado. Por estas fechas, Santo Tomás también combatió un libro peligroso, el Evangelio Eterno. Las autoridades universitarias no obedecieron inmediatamente. Fueron necesarias la influencia de San Luis IX y 11 breves papeles para lograr de nuevo la paz. Santo Tomás recibió su doctorado en teología. La fecha que dan la mayoría de sus biógrafos es del 23 de octubre de 1257. Su tema fue la majestad de Cristo. Su texto, él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Salmo 103, versículo 13. Sugerido, según se cree, por un visitante celeste. Fue profético de su vida futura. La tradición cuenta que San Buenaventura y Santo Tomás recibieron el doctorado el mismo día y que hubo una lucha de humildad entre los dos amigos para ver quién sería nombrado primero. Desde entonces, la vida de Santo Tomás puede resumirse en pocas palabras: orar, predicar, enseñar, escribir, viajar. La gente deseaba más escucharle a él que a Alberto, a quien Santo Tomás superaba en precisión, lucidez, concisión y fuerza de expresión, sino en universalidad de conocimientos. París le reclamaba como suyo, los papas deseaban tenerle junto a ellos. La estudia de la orden ansiaba disfrutar de los beneficios de su enseñanza. Así, le encontraron sucesivamente en Anagni, Roma, Bolonia, Orvieto, Viterbo, Perugia y París de nuevo, y finalmente Nápoles. Siempre enseñando y escribiendo, viviendo en la tierra con una pasión, un celo ardiente por exponer y defender la verdad cristiana. Tan dedicado estaba a su sagrada misión que con lágrimas pedía que no le obligaran a aceptar la titularidad del arzobispado de Nápoles, que le fue conferido por Clemente IV en 1265. Si hubiese aceptado ese nombramiento, muy probablemente nunca hubiera escrito la Summa Theologica. Cediendo a las peticiones de sus hermanos, en varias ocasiones participó en las deliberaciones de los capítulos generales de la orden. Uno de dichos capítulos tuvo lugar en Londres en 1263, en otro, celebrado en Valenciennes en 1259,
Colaboró con Alberto Magno y Pero de Tarentasia, que sería el Papa Inocencio V. Ha formulado un sistema de estudios que substancialmente permanece hasta hoy en los Studia Generalia de la Orden Dominicana. No sorprende leer en las biografías de Santo Tomás que frecuentemente se abstraía y quedaba en éxtasis. Hasta el final de su vida, estos momentos de éxtasis se sucedían con mayor frecuencia. Una vez en Nápoles, en 1273, tras contemplar su tratado sobre la Eucaristía, 3 hermanos le vieron levitar en éxtasis y oyeron una voz que venía del crucifijo del altar que decía: «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas?» Tomás respondió: «Nada más que a ti, Señor». Se dice que esto se repitió en Orvieto y París. Y el 6 de diciembre de 1273 dejó su pluma y no escribió más. Ese día, durante la misa, experimentó un éxtasis de mucha mayor duración que la acostumbrada. Sobre lo que fue revelado, solo podemos conjeturar que por su respuesta al padre Reinaldo, que le animaba a continuar sus escritos: «No puedo hacer más. Se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale para nada». La suma teológica había sido terminada solo hasta la pregunta 90 de la tercera parte, de Partibus Poenitentiae. Tomás comenzó su preparación inmediata para la muerte. Gregorio X, habiendo convocado un concilio general a celebrar en Lyon el 1 de mayo de 1274, invitó a Santo Tomás y San Buenaventura a participar en las deliberaciones. Ordenó al primero traer al concilio su tratado contra errores Graecorum, contra los errores de los griegos. Intentó obedecer y salió a pie en enero de 1274, pero le fallaron las fuerzas. Cayó desplomado cerca de Terracina, desde donde le llevaron al castillo de Maienza, hogar de su sobrina la condesa Francesca Secano. Los monjes cistercienses de Fossa Nova insistieron para que se alojara con ellos y así fue trasladado a su monasterio, y al entrar le susurró a su compañero: «Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo deseo». Salmo 131, versículo 14. Cuando el padre Reinaldo le pidió que se quedase en el castillo, el santo replicó: «Si el Señor desea llevarme consigo, será mejor que me encuentre entre religiosos que entre laicos». Los cistercienses le brindaron tantas atenciones y bondad que abrumaron el sentido de humildad de Tomás. «¿A qué viene tanto honor?», exclamó. «¿Qué siervos de Dios llevan la leña para mi hoguera?». Ante la insistencia de los monjes, el santo dictó un breve comentario sobre el Cantar de los Cantares. El final se acercaba. Se le administró la extremaunción. Cuando entraron con el sagrado viático a su habitación, pronunció el siguiente acto de fe: «Si en este mundo hubiese algún conocimiento de este sacramento más fuerte que el de la fe, deseo ahora usarlo en afirmar que creo firmemente y sé de cierto que Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, está en este sacramento. Te recibo a ti, el precio de mi rendición, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado. A ti he predicado, a ti he enseñado. Nunca he dicho nada en tu contra. Si dije algo mal, es solo culpa de mi ignorancia. Tampoco quiero ser obstinado en mis opiniones. Así que someto todas ellas al juicio y enmienda de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia ahora dejo esta vida».
Murió el 7 de marzo de 1274. Numerosos milagros atestiguaron su santidad. Fue canonizado por Juan XXII el 18 de julio de 1323. Los monjes de Fossanova querían a toda costa quedarse con sus sagrados restos, pero Urbano V ordenó que el cuerpo fuera entregado a sus hermanos dominicos, siendo trasladado solemnemente a la iglesia dominica de Toulouse el 28 de enero de 1369. La magnífica capilla erigida en 1628 fue destruida durante la Revolución Francesa y su cuerpo trasladado a la iglesia de Saint-Sernin, donde reposa hasta el día de hoy en un sarcófago de oro y plata, que fue solemnemente bendecido por el cardenal Desprez el 24 de julio de 1878. El hueso mayor de su brazo izquierdo se conserva en la Catedral de Nápoles, el brazo derecho donado a la Universidad de París y originalmente conservado en la capilla de Santo Tomás de la Iglesia Dominicana. Se guarda actualmente en la Iglesia Dominicana de Santa María sopra Minerva en Roma, a donde llegó tras la Revolución Francesa. Calo dio una descripción de la apariencia del santo. Dice que sus rasgos se correspondían con la grandeza de su alma. Era alto y corpulento, erguido y bien proporcionado. Su tez era como el color del trigo nuevo. Su cabeza era grande, bien formada y era algo calvo. Todos los retratos lo representan con porte noble, mediativo, dulce y a la vez fuerte. San Pío V proclamó a Santo Tomás doctor de la Iglesia en 1567 en la encíclica Aeterni Patris, el 4 de agosto de 1879, sobre la restauración de la filosofía cristiana. León XIII le declaró príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. El mismo ilustre pontífice, mediante una breve del 4 de agosto de 1880, le designó patrono de todas las universidades, academias y escuelas católicas de todo el mundo. Fuente: Kennedy Daniel, Santo Tomás Aquinas, The Catholic Encyclopedia, volumen 14, Nueva York. Robert Appleton Company, 1912. Traducido por Rafael Pacheco. Narrado por Eduardo López.